Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Hoy, 4 temas en 4 especialidades totalmente distintas para que usted tenga información muy interesante y muy fresca sobre medicina. Hola Salud Tucumán es la forma fácil de entender la medicina. Comenzamos. Si hay una parte del cuerpo humano que debemos cuidar considerablemente es la visión. En el cuerpo humano debemos cuidar todo, por supuesto, pero la visión es algo muy importante porque de ser tratado a tiempo distintas patologías, distintas enfermedades, pueden llevar a evitarse, pueden llegar a tratarse de tal forma de no perder tanta visión en el transcurso de los años o hasta evitar la ceguera en algunos casos. Hoy vamos a hablar de lo que es la degeneración macular. Tal vez no es una enfermedad muy conocida como cataratas o glaucoma, pero es una enfermedad que tiene un porcentaje muy alto dentro de la población argentina. Hoy estará con nosotros el doctor Ignacio Liszczynski. Va a hablar sobre lo que es la degeneración macular, qué es la degeneración macular seca y húmeda y cuál es el diagnóstico. La enfermedad de degeneración macular relacionada a la edad, ya su mismo nombre lo está diciendo, que estamos hablando de una patología que va a ocurrir en personas en la tercera edad, ¿correcto? La retina tiene diferentes capas. Esas capas, cada una de estas capas son capas diferenciadas donde cada una va a tener una función muy específica. Estas capas no deben distorsionarse, significa que estas capas deben tener siempre el mismo espesor y deben estar alineadas perfectamente. Cuando estas capas pierden esa alineación, porque hay líquido o hay algo que está empujando hacia arriba y estas capas, en vez de estar perfectamente alineadas, empiezan a tener una distorsión como si fuera una lombada, eso va a producir un efecto en la visión que va a producir primero una metamorfopsia, que significa de que uno va a ver distorsionado, que va a ver como una línea, que en vez de ser una línea recta la ve ondulada. Ese es el primer signo que empieza a notar el paciente que empieza a tener un problema en la mácula, que empieza a ver distorsionado, o sea que las líneas rectas empiezan a ponerse un poco curvas. La maculopatía relacionada a la edad la podemos dividir entre una maculopatía seca y una maculopatía húmeda. La maculopatía seca va a ir produciendo una pérdida muy lenta de la visión, en donde en realidad el que tenga la patología va a ir notando que va empezando a ver cada vez un poquito con menos saturación, que empieza a ver un poco más opaco, con menos claridad, que necesita mayor cantidad de luz para ver, que necesita aumentar un poco el tamaño de las letras para poder ver bien. Eso significa que está empezando a tener una alteración en estas líneas de la retina que tienen que estar perfectamente diferenciadas y empieza a haber menor cantidad de diferenciación de lo que está viendo esa persona. En otras palabras, las células encargadas de ver están empezando algunas de esas a alterarse, a morir, y por lo tanto hay menos cantidad de tejido para que pueda hacer esa función visual. Eso significa que esa degeneración se está produciendo en forma lenta y que va a causar esa visión en donde cada vez le cuesta un poco más a esa persona ver. Según el estadio de la enfermedad, que uno puede evaluarlo con diferentes estudios complementarios como el OCT, por ejemplo, uno puede instaurar un tratamiento y tratar de ayudar a ese paciente a ver mejor y que el deterioro de la visión sea lo más lento posible. Si uno tiene una maculopatía llamada húmeda, esta es una maculopatía en donde todo ocurre en forma rápida, todo ocurre en forma muy pero muy rápida, porque el paciente comienza a ver algo en forma distorsionado. Cuando empieza a ver algo en forma distorsionado, diferente que la maculopatía seca, que en realidad empezaba a ver algo que cada vez le costaba más ver, esto empieza con algo de una visión distorsionada en forma abrupta, significa que estas capas de la retina, en vez de estar adelgazándose y perdiendo espesor, como puede ser una maculopatía seca, en este caso aumentaron de espesor, pero porque hay líquido que está empezando a distorsionar estas capas. Ese líquido que entró en la retina es el que nosotros podemos evaluar qué cantidad de líquidos tenemos en la retina
y en base a eso instaurar un tratamiento. Esta maculopatía húmeda que ocurre todo rápidamente, muchas veces nos llegan pacientes al consultorio donde tienen una patología donde está muy avanzada en un ojo, que no se dieron cuenta porque recién se dieron cuenta cuando empezó en el segundo ojo a distorsionar las letras y las líneas. Por lo tanto, es muy importante hacer una maniobra tan sencilla como taparse un ojo y taparse el otro y ver si con los dos ojos uno está viendo con la misma calidad de visión, para no llegar tarde a la consulta, ya que al tener una visión binocular permanentemente, a veces no nos damos cuenta que un ojito está perdiendo en calidad de visión, ya que estamos viendo simultáneamente con los dos ojos todo el tiempo. La determinación de en qué momento el paciente llega al consultorio y si está en una etapa aguda de la enfermedad, uno puede hacer mucho por ese paciente y muchas veces lograr muy buenos resultados. Es importante hacer el tratamiento lo más rápido posible para que podamos de esa forma mejorarle la evolución y la posibilidad de tratarlo adecuadamente al paciente y que la enfermedad no siga dañando a la retina. En programas anteriores estuvimos conversando junto a ustedes respecto a lo que son las arañitas, esas pequeñas formaciones de pequeños vasos, de pequeñas arterias y venas que se forman en la pierna especialmente y que no agrada estéticamente especialmente a las mujeres. Hoy estamos en presencia del doctor Santiago Muñoz, quien es flebólogo y nos va a contar justamente cuáles son los distintos tratamientos que existen hoy en día para poder eliminar en forma eficiente y en pocas sesiones las arañitas. Especialmente va a hacer mención a lo que tiene que ver con el láser aplicado a la eliminación de las arañitas. Dentro de los tratamientos, por la globalización de la medicina que existe, podemos contar con un láser que es específico para el tratamiento vascular, que es un láser de neodydio JAK 1064. Vamos a simplificarlo diciéndole un JAK 1064 de pulso largo. Y es importante esas características. ¿Por qué? Porque este es un láser que tiene la particularidad de no producir manchas, de no quemar. Es muy específico, sobre todo para aquellas pacientes de tez muy blanca donde el tratamiento con escleroterapia o con otros tipos de láser puede producirles mancha u oscurecerlas. El tratamiento con láser tiene múltiples ventajas, siempre teniendo en cuenta que tiene que ser bien utilizado en el paciente adecuado. No utilizar láser en aquellas venas que tienen otra indicación. La vena que es quirúrgica será quirúrgica o otro tratamiento de no invasivo como la cirugía, pero nosotros hoy nos vamos a focalizar en el láser de tratamiento transdérmico. Como les decía, el láser tiene múltiples beneficios. La paciente, antes de ir a trabajar, antes de llevar los chicos, de vuelta del colegio, antes de ir a hacer ejercicio tranquilamente, puede pasar por el consultorio y hacerse una sesión. Tiene la particularidad de hacer desaparecer las arañitas inmediatamente, pero ojo, hay que tener cuidado en ese sentido, porque el proceso de absorción de todo el vaso me llevará 3 semanas. Por eso es que las sesiones con láser tienen que ser realizadas una vez al mes en la zona tratada. Esa paciente viene a nuestro consultorio y se hace el tratamiento. No utiliza vendas. Es una paciente que se puede colocar ropa, el pantalón, sin ningún inconveniente, y se puede colocar el pantalón y no le van a quedar esas molestias. Es una paciente que vendrá a nuestro consultorio y luego del tratamiento no le quedará esa mala estética que producen las vendas elásticas por debajo de la ropa. Esos bultos donde uno camina y las demás personas ven las piernas y dirán, ¿qué tiene ese paciente?
Este equipo lo que produce es que venga la paciente, le hacemos un tratamiento ayudado por enfriadores locales, ya pueden ser fijos o a través de algunos críos, y vamos a producir que esa varice, esa arañita, vaya desapareciendo. Tratamiento ideal para pacientes en las cuales la fleboestética va a ser su principal objetivo. ¿Y qué decimos con esto? La paciente que nos viene por 3 o 4 arañitas, por muy pocas principalmente, que no quiere que avancen, que con una sesión o 2 sesiones queda resuelto su problema durante todo el año. Así que sería muy bueno para todas aquellas realizar la consulta y observar y evaluar principalmente nosotros como médicos la utilización de este método en aquellas personas que lo requieran. En este bloque hablamos sobre urología, como siempre lo hacemos junto al doctor Ricardo Rasguido, un profesional muy reconocido en la ciudad de Tucumán, especialmente en lo que es la parte urológica. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la prostatitis, una enfermedad que la sufren los hombres porque está vinculado a la próstata. Las mujeres en este caso se han salvado de padecer esta enfermedad. Y vamos a hablar de lo que es la prostatitis. ¿Qué tiene que ver con el adenoma de próstata? ¿Es lo mismo hablar de adenoma de próstata que de prostatitis? ¿Tiene que ver esto con la inflamación de la próstata y nada más que eso? El doctor Ricardo Rasguido en esta primera entrega habla sobre esta patología. La próstata es una glándula que tenemos los hombres y está ubicada debajo de la vejiga, abrazando a la uretra. Es decir, que la próstata es como una nuez por donde está atravesada por la uretra que va a salir, o sea, por la uretra peniana hacia el exterior. La función de esa próstata es una función que va a producir durante la actividad reproductiva, que cuando eyaculamos, al eyacular va a salir líquido de espermatozoides que vienen de los testículos, secreciones que vienen de la vesícula seminal y la secreción prostática, es decir, que facilita la viabilidad de los espermatozoides en el camino al encuentro con el óvulo durante la fecundación. Cuando pasamos los 45 años, por una alteración hormonal que tenemos hombres que todavía no está bien definida, esa próstata comienza a tener un crecimiento. Ese crecimiento va a ser, digamos, que no hay un patrón de crecimiento y no podemos saber si el hombre que tiene 40 o 50 años va a tener muchos problemas. Aparece el agrandamiento y ese agrandamiento de la próstata va a generar una cierta obstrucción, como dije, la uretra está por el centro y la próstata al comprimirlo hace que tenga una dificultad en la salida de la orina. Esa dificultad de la salida de la orina denomina un grupo de síntomas que se llama prostatismo. El prostatismo consiste en síntomas como una dificultad para orinar. El paciente va a orinar y en vez de salir un buen chorro, nota que la presión del chorro está perdiendo fuerza, que ya no es la presión del chorro que va al fondo del inodoro, sino que ya comienza un poco a venirse hacia los pies y comienza a mojar la tabla del inodoro, que es un problema a nivel de la casa. Va a notar que como se va instalando en forma paulatina, a medida que pasan los días, los meses, cada vez es mayor la dificultad para orinar. Eso puede muchos hombres quedar con esa dificultad y no avanzar y seguir a lo largo de los años, pero muchas veces esa dificultad para orinar
puede llegar a una situación donde esa próstata comprima totalmente la uretra y genere, por lo tanto, una retención de orina, que es la última etapa del agrandamiento prostático. Otro síntoma que da es los deseos de orinar con mucha frecuencia, que se llama polaquiuria. Y este deseo de orinar con mucha frecuencia se presenta tanto durante el día como la noche. Y eso es debido porque el agrandamiento prostático va a generar una irritación en el cuello de la vejiga que hace que tenga la necesidad de orinar cada rato. Y la otra, que es más importante, que debido a esa obstrucción, la vejiga tiene 300 centímetros cúbicos de orina, durante la misión se contrae y vacía la vejiga. Pero acá, al haber un obstáculo, al contraerse la vejiga no se vacían los 300 centímetros cúbicos, sino que quedan 100 de residuo. Por lo tanto, el tiempo que va a tardar a llenarse nuevamente va a ser menor. Y cuanto mayor el residuo, más veces el paciente va a necesitar ir a orinar, y es lo que se llama polaquiuria. Y por ahí vienen pacientes que se levantan 2, 3, 4, 5, 6 o 7 veces a la noche a orinar, y eso se llama polaquiuria. Esta sintomatología de la disminución de la presión del chorro, de las ganas de orinar cada rato, el deseo imperioso de orinar, es lo que llamamos prostatismo. En este segmento estamos en compañía de la doctora María Soledad Álvarez, integrante del ITEC, Instituto Tucumán Enfermedades del Corazón. Hoy vamos a hablar sobre lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado de algún amigo, alguna persona, algún familiar que le dice tengo insuficiencia cardíaca? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? ¿De qué se trata? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son las enfermedades que implican esta situación? La doctora María Soledad, desde el ITEC, nos explica sobre el tema. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón de llevar la sangre a todos los órganos, que esa es su función principal, digamos. La insuficiencia cardíaca aparece en general cuando el corazón se agranda por distintos motivos y hace que funcione mal. Es decir, cuando la gente dice que tiene el corazón grande, generalmente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales el corazón se puede agrandar? En nuestro país, en nuestra provincia y en el mundo, la principal causa de que se agrande el corazón, es decir, de insuficiencia cardíaca, es el infarto de miocardio, o sea, el infarto cardíaco, como se conoce más comúnmente. Entonces, la mejor forma de evitar la insuficiencia cardíaca o evitar que se agrande el corazón es evitando la aparición del infarto o tratándolo a tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en aquellos pacientes que tengan sospecha de infarto, ya sea por un dolor de pecho o que ya conozcan que hayan tenido un infarto de miocardio, tienen que acudir a su cardiólogo. En el momento agudo es muy importante que el dolor de pecho, cuando aparece, nunca se subestime, sobre todo en las personas adultas, y se consulte rápidamente a un servicio de cardiología, preferentemente que tenga un servicio de hemodinamia con guardias las 24 horas, porque cuando más rápido se trate ese infarto, o sea, se le haga un tratamiento adecuado, que muchas veces necesita de la colocación de un stent o angioplastia, puede evitar definitivamente llegar a la insuficiencia cardíaca. Por eso, digamos, el tratamiento tardío o la falta del tratamiento del infarto hace que lleguemos a la insuficiencia cardíaca, que es un estadio mucho más avanzado de las enfermedades del corazón. Otra causa que es común ya más bien en nuestra provincia y un poco menos en el país y en el mundo, es la enfermedad de Chagas, que se transmite, como ya algunos saben, a partir de la picadura de la vinchuca, pero también puede transmitirse por transfusiones de sangre. Entonces, a veces en personas que no tienen riesgo de haber tenido un infarto o que no han tenido nunca, pueden descubrir que tienen el corazón grande y puede haber sido causado por la enfermedad de Chagas.
Otra causa que puede ser muy común es la presión alta, o lo que llamamos hipertensión arterial. En los pacientes que tienen presión alta durante mucho tiempo y no está controlada, no está diagnosticada, no está tratada, puede llevar a que el corazón sea grande y en última instancia, como les decía recién, a la insuficiencia cardíaca. Como verán, la mayoría de estas, después hay otras causas, puede producirse durante el embarazo, en otras infecciones del corazón y otras causas un poco menos frecuentes, pero la mayoría de las causas podemos tratarlas y podemos evitar llegar a la insuficiencia cardíaca y que el corazón sea grande, que a veces es muy difícil luego que vuelva a la normalidad, a su tamaño normal y a su función normal. Entonces, como primera medida, lo más importante en la insuficiencia cardíaca es prevenir. ¿Y cómo se previene? Detectando a tiempo los síntomas de infarto y tratándolos precozmente, y después vamos a ver, digamos, de las otras patologías o de la insuficiencia cardíaca en sí, cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas, qué siente el paciente, por qué consulta, cuáles son los síntomas de una persona que tiene el corazón grande y que no le funciona bien, o de la insuficiencia cardíaca, como lo llamamos en general. Hay fundamentalmente dos síntomas. Uno es la disnea o la falta de aire y otros son los edemas, que es la hinchazón o retención de líquido, como se conoce comúnmente. ¿Cómo es la falta de aire? La falta de aire puede suceder ya sea durante la noche, es un signo muy común y que nos hace pensar mucho en que esa persona pueda tener el corazón grande, es que aquellas personas que están durmiendo y durante la noche se despiertan con falta de aire, con la necesidad de levantarse de la cama, caminar, abrir las ventanas. Ese es un signo muy específico que nos está hablando muchas veces, no la totalidad de las veces, de que ese paciente pueda tener el corazón grande. Otro síntoma es la falta de aire con los esfuerzos. O sea, cuando un paciente sube una escalera, camina una cuadra, empieza a notar que ya le falta el aire en forma diferente a lo que es habitual. En algunas personas ya también puede faltarle el aire cuando se higienizan, cuando se peinan, cuando están haciendo alguna actividad menos intensa. Otro síntoma es la necesidad de dormir, de ir aumentando almohadas durante la noche. Una persona que normalmente dormía con una almohada ahora no se siente muy cómoda porque no puede respirar bien y va aumentando almohadas. Eso también puede ser un síntoma de que tengamos el corazón grande. Y como les decía, el otro síntoma son los edemas, es decir, la hinchazón. Generalmente la hinchazón se produce en los miembros inferiores, alrededor de ambos tobillos, va aumentando durante el día. Entonces eso puede llevar a la consulta y nos hace sospechar que puede haber un problema del corazón. Muy bien amigos, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana, domingos 12:30 horas del mediodía, aquí en Canal 8. No se olvide, muchas gracias por su compañía.